Bueno, damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Gracias por todo lo que hemos venido investigando a través de Eclesiastés. Realmente es un libro bastante de provecho, más actual que cualquier otro libro de la palabra de Dios. ¿Qué viene haciendo nuestro predicador? Bueno, nuestro predicador viene respondiendo preguntas. Él sigue investigando. Es un gran investigador, él sigue diciendo qué es lo que quiere hacer. Y en capítulo uno, versículo 3, nos respondió a una pregunta. ¿Qué obtiene la gente con tanto trabajar bajo el sol? Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Y él empezó a predicar acerca de esto. Son palabras del predicador, el hijo de David, el rey de Jerusalén, es Salomón. Y él mismo responde, antes de comenzar su investigación, él mismo responde que en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Pero entonces él dice, venga, ¿qué vamos a ganar con tanto trabajar? Si unos nacemos, otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Y luego nos da ejemplos de la naturaleza. Sale el sol, se oculta el sol. Eso es lo que viene haciendo nuestro predicador. El viento gira, los ríos corren hacia el mar. Pero él llega a otra conclusión muy importante. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Es muy difícil. Un rey, un hombre, un padre. Pero dice que toda su sabiduría la dedicó a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Y lo da como una tarea bastante complicada que dejó Dios. Este hombre pudo darse cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo, que todo es como querer atrapar el viento. Pero ¿por qué este hombre está llegando a esta conclusión? Fácil, sencillo. Por eso el eslogan de lo que venimos hablando, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Debajo del sol, nada llenará de satisfacción nuestro corazón. Absolutamente nada. Pero más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Y así sigue disertando, sigue investigando. Lo cierto es que este hombre dice, y termina el capítulo 1 diciendo que entre más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena de conocimiento, más se llena de problemas. Y así nos dejaba. Ya se dedicó a trabajar. Es como esa persona que trabaja durante 360 días para poder pagar el viaje que va a emprender durante 5 o 10 días no más. Y entonces eso es lo que quiere darnos a entender nuestro predicador en el capítulo 2 que lo vimos la semana pasada. Dice, la pregunta que hace en capítulo 2 es de qué sirve andar en busca de placeres. Esa es la pregunta que va a empezar a desarrollar. Esa es la pregunta que él mismo está haciendo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y en esta mañana quiero que tú y yo nos hagamos esa pregunta. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven qué? Los placeres, la risa. Esa es la pregunta que está planteando nuestro investigador. Recordemos que un buen investigador primero hace las preguntas y luego empieza a desarrollarlas. Aunque nuestro predicador tiene algo muy bonito que enseñarnos. Él ya tiene en su mente, si lo vimos en el versículo 1 del capítulo 2, él ya tiene en su mente la respuesta. Pero esto también es vanidad. Y luego lanza la pregunta. ¿Cuál es el sentido de ello? ¿De qué? De la locura, de la risa, del placer. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos a través de esto. Y quedábamos en el capítulo 2, versículo 2 la semana pasada. Por eso, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en oración y decirle al Señor que nos guíe. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, rogamos tu favor. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que todos los que estamos aquí reunidos y aquellos que van a escuchar a través de la internet, Señor, podamos ser edificados. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Señor, estamos pasando tiempos de necesidad. Te pedimos por San Andrés, te pedimos por Providencia, Señor. Te pedimos, Señor, para que seas tú guiándonos y ayudándonos a
a orar por ellos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que aquí hay sabiduría. Es tu palabra, Señor. Permite, Señor, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir a nuestros hermanos en público. Gracias, Señor. Gracias, toma el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Eclesiastés 2, versículo 3. Eclesiastés 2, 3. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 2, 3. Dice, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Nuestro investigador se propuso, exploró, buscó, espió, observó, escuchó. A esto es lo que se refiere Salomón. Con estas palabras consideré, me propuse, pensé, decidí. Con estas palabras él estaba completamente seguro, decidido a hacer su investigación. Y en medio de la diversión, en medio de la risa, en medio de los placeres, encontró algo, el vino. Debemos notar las palabras de Salomón. Busqué con mi corazón, dice Salomón, cómo alegrar mi carne con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y cómo asirme de la insensatez. Salomón sabía lo que hacía. Salomón era consciente, pensaba, obraba con conocimiento de sus actos y de su consecuencia, con pleno uso de los sentidos y facultades. Él estaba consciente de su pecado, de su alejamiento de Dios. Decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Este hombre iba en caída libre. En una caída libre, damas y caballeros, no se tienen en cuenta los factores. Todo cuerpo en caída libre tiene una aceleración dirigida hacia abajo. El valor es según el lugar donde se encuentre. Salomón está entregado a sus propios pensamientos, aislado del mundo entero. Recordemos que este hombre, quien está rodeado de mucha gente viene a visitarlo para conocer su sabiduría, mucha gente le sirve, mucha gente le atiende, mucha gente le pasa, se vuelve un soliloquiano. Sí, un soliloquiano. Él decidió, él buscó, él se aferró. Por eso dice, hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Esto le pasa a un hombre que busca alcanzar metas y objetivos. Esto le pasa, porque los mayores negocios se cierran alrededor de una buena botella. Las mejores cenas se disfrutan con un buen vino. Los asados deben llevar una buena fría. El mundo se vendió la idea que sin licor no se puede vivir. ¿Han escuchado esta idea? Que la carne del asado sabe más rica si la adoban con cerveza. Sabe diferente, pero no sé, personalmente no me gusta. Es que así se hace. ¿Desde cuándo? ¿Quién dijo? Son ideas, tradiciones. Venga, ¿por qué no hay una tradición de orar? ¿Por qué no hay una tradición de dar gracias por los alimentos? O al cerrar un negocio, orar por el negocio. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 5 versículo 20, vamos por favor a Isaías 5:20, nos lo muestra. El escritor Isaías en 5:20 nos muestra lo que es la realidad del corazón del ser humano. Hay, dice Isaías, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y en 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos, en caída libre. En caída libre iba mi querido predicador. Pero saben, así somos algunas personas. Y así son algunas personas que nos rodean. Vamos en caída libre. Desprecian cualquier tipo de racionamiento y desprecian los consejos sabios de la palabra de Dios. Buscan alegrar los corazones con cosas que duran, pero muy poco. Como los bienes, que son fugaces. Como una persona, una pareja, o cosas perecederas como el vino, cosas a corto plazo como la droga para terminar con cargos de conciencia. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Una persona cuando bebe al otro día dice, uy, no lo vuelvo a hacer. Son esos
esas propuestas de 1 de enero. No, cigarrillo no más, trago nunca más, pero y de a partir de mañana. Esa persona que entra en una dieta rigurosa y llega el amigo endemoniado con un buen postre, bien dulce ojalá. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. ¿Por qué? Porque quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto, dice Salomón, sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Salomón quería ver qué de bueno encuentra la gente a esta clase de cosas. ¿Saben? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Eso dice la escritura. Y cuando una persona se rebaja, como lo está haciendo Salomón en este momento, a ver lo que hace la demás gente, sencillamente lo que está diciendo es que la palabra de Dios no afectó su vida, no afectó su corazón, como lo está pasando en este momento. Salomón la está pasando mal, pero está gozando de muchas cosas, sí, pero él se está rebajando. Y así le pasa al creyente, así le pasa a muchas personas que realmente se rebajan para poder entender qué hace la gente del mundo a través de la risa, la locura, la necedad, la fiesta, la parranda. Nosotros somos diferentes, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar diferentes. Y la única manera no es rebajarnos, es llegar al nivel de ellos, sacarlos de allí y predicarles el Evangelio de Jesucristo. Eso sí, eso es diferente. Nosotros no podemos estar predicando en nuestras redes sociales acerca de gobernantes, acerca de... No, oramos por ellos. Pero nosotros no podemos ser como la gente del mundo. Y eso no lo entendió Salomón. Salomón quería ver qué de bueno encuentra la gente a esta clase de cosas. Y a esto, el día de hoy, se volvió un foco de consumismo. Una sola vez, dice el jíbaro, pruebe eso, no pasa nada. Seguirá siendo el mismo. Es más, hasta las cosas mejoran. Y es ahí donde se cometen las más grandes tonterías. Maquille los balances, altere los números, cambie las cifras. Se aferran a la insensatez. Use suplementos para adquirir más fuerza, proteínas de suero, creatina. La idea es competir en todas las áreas. Amigos, trabajo, familia, deporte. Todo esto existe en todas las cosas. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente que está allá a salir de ese error como una vez nosotros lo estamos. No somos mejores que nadie. Nunca lo vamos a hacer. Es más, a hoy reconocemos cuál es nuestro mayor pecado. Y nuestro mayor pecado era que un día estábamos consumiendo como lo hacen ellos hoy. Me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. De esta manera trató de experimentar la felicidad que la gente encuentra. Un rey, un investigador, un sabio quiere entender lo que la mayoría de la gente hace. Eso es lo que nosotros como creyentes no podemos hacer. Miren, el mayor error del creyente es exigirle a una persona sin Cristo que actúe como actuaría ella. ¿Qué nos está diciendo el proverbista? Salomón. Salomón, cuando estaba muy bien enchufado con Dios, cuando pensaba en las cosas más allá del sol, pudo escribir lo siguiente. Acompáñame por un momento a Proverbios capítulo 31. Proverbios 31, 4. Proverbios capítulo 31 versículo 4 dice, no es para los reyes solo muere, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes decir, ¿dónde hay bebida embriagante? No sea que al beber olviden lo que ha sido decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Dad más bien bebida embriagante al que perece y vino al amargado de alma, que beba y se olvide de su pobreza y de su miseria no se acuerda más. Se critica a las personas carentes de criterio personal que imitan el comportamiento de otros. ¿A cuántas personas
no les ha enojado cuando un mimo, si eso de carita blanca, un mimo se le acerca y empieza a imitarlo? ¿A cuántos no les ha desagradado que actúen de esa forma? Mijo, no imite lo peor, no sea necio, imite a Cristo. Eso es lo que está diciendo hoy nuestro predicador de turno. Recordemos, hay una línea, la trazó. Debajo del sol, él está procurando hacer en su corazón, con sus pensamientos, lo que más allá del sol él tenía ganado. Pero nuestro investigador no es así. Una vida sin Cristo lleva a hacer tonterías, necedades. El tenerlo todo lleva a un caos. La mayor de las pruebas es tener. La mayor de las pruebas es poseer, y eso le sucede a Salomón. Quiere investigar si qué sucede si, imagínense, quiere suceder a ver, quiere investigar qué sucede si me embriago. Pues, ¿qué le pasa? Insensatez. Bueno, voy a experimentar la felicidad. ¿Qué sucede si le doy rienda suelta a las cosas que se ofrecen debajo del sol? ¿Qué pasa? Y se da cuenta de algo que es muy significativo, que la vida es corta. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. La vida es corta, mis hermanos. Por eso en esta mañana quiero preguntarte, ¿cómo está tu situación con Dios? ¿Cómo estás con Él? Si la vida es corta y todos vamos a tener un momento en el cual vamos a estar cara a cara delante de Dios. Si la vida es corta, la vida no es aquí ni es ahora. Cuando cerramos los ojos a esta vida, créeme, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que vamos a abrir los ojos más allá del sol. Tú y yo un día estaremos cara a cara con nuestro Creador. Tú y yo un día vamos a estar a rendir, a tener que rendir cuentas delante de nuestro Creador. Pregunta, pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás lista? La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice allí en el libro de Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, todo ser humano es pecador. Segundo, todo ser humano necesita un Salvador. Tercero, Cristo es el Salvador. Es el Salvador. Es el único. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú sabes perfectamente que necesitas de Él, tómalo. Ven a Él, ven a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos pecadores, todos. Necesitamos un Salvador. Cristo es el Señor. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Por eso en este momento quiero que reflexiones y recapacites cómo está tu situación con Dios. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque una cosa es vida eterna en Cristo Jesús y otra cosa es existencia eterna, apartado de Cristo. Son dos cosas muy diferentes, cielo o infierno. Indágate por eso en este momento. Es muy importante que lo hagas. Porque Salomón se da cuenta de algo muy significativo, la vida es corta. Y al ser corto el tiempo en este mundo, lo que se haga no tendrá sentido. Por eso Salomón da rienda suelta a los placeres con toda confianza, pero al final el resultado es frustración, congoja, aflicción. Bueno, mi querido predicador, mi querido investigador, Salomón, ¿cómo vas con tu investigación? Y él responde, placeres no tiene sentido. Diversión, locura, vino, no tiene sentido. Es insensatez. Es completamente insensato dejarse llevar por esto. Mis hermanos, Salomón propuso en su corazón, ojo con esto, propuso en su corazón dar rienda suelta a su corazón. Pero
Hay un hombre en la palabra de Dios que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel. Daniel, vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8. Lo que Salomón se propuso en su corazón fue dar rienda suelta a su corazón. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía. Daniel libró su batalla con un firme rechazo a la tentación. Dios le honró y venció la tentación. El pueblo del Señor, el remanente del Señor, allí en Babilonia se dejó seducir por las cosas de Babilonia, pero no así Daniel. Daniel se mantuvo firme en sus convicciones, sabiendo que Dios es real. El pueblo había sido derrotado, pero los que perseveran en Jehová jamás de los jamases. Nuestras victorias son las victorias del Señor. Nuestros triunfos son sus triunfos, porque ellos, y me refiero a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fue un remanente que se guardó para el Señor y Dios siguió su único plan perfecto. Mis hermanos, siempre lo digo, nuestro Dios nos viene enseñando, nos enseña, nos capacita, nos instruye, nos muestra de a dos, dos, dos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Obras buenas, obras malas. Cielo, infierno. Y esta no es, aquí no es diferente. El Señor dijo allí en Mateo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, mire, puerta estrecha y puerta ancha, y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Salomón hizo de estas palabras lo contrario, dio rienda suelta a sus propios placeres, y prácticamente podemos hablar de un hombre alcohólico. Qué bendición que la Biblia no quiere esconder los pecados de nadie. Qué bendición que la Biblia habla de Salomón, el hombre más sabio, con estas palabras. ¿Se acuerdan de Noé? Noé fue un hombre salvo por Dios, totalmente. Noé y su familia. Noé baja, hace un viñedo, se embriaga. Perfecto, listo. Pecado, pecado. Y Dios no quiere esconder y a través del Espíritu Santo guía a Salomón a que escriba estas palabras. Nuestro investigador se volvió un alcohólico, porque esto fue lo que él se propuso en su corazón. A hoy conocemos alcohólicos por negocios, por bebedores sociales, porque lo necesita el viernes por exceso de trabajo. El alcohol le genera a este hombre una necesidad, pero saben, Salomón lo hizo después de pensarlo muy bien. Salomón lo hizo porque quiso. Y muchos de nosotros hoy estamos tomando estas mismas decisiones, no dirigiéndonos al alcohol, pero sí en otras áreas de nuestra vida. Lo que buscamos es alegrar nuestra carne, mimar nuestro espíritu, homenajear nuestro nombre. Y esta es la tremenda locura que cometió Salomón y que comete el hombre el día de hoy. ¿Puede una persona así ser justa, imparcial, honesta? Y la respuesta siempre, siempre será no. Por eso la escritura es muy clara al decir allí en Efesios 5:18, mira, Efesios 5:18 lo que dice la escritura, no os embriaguéis con vino. Efesios 5:18, no, por favor, no os embriaguéis con vino, porque allí hay disoluciones. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No tenemos que tomar vino, pero tenemos que ser llenos del Espíritu. Es dejar de hacer y hacer. Es dejar de hacer y hacer. Esa es la consigna para hoy. Es dejar de hacer. Me quito un hábito pecaminoso, pero meto un hábito bíblico. Salomón se propuso en su corazón aprobar de todo y fue el ser más miserable. Eso es dejar de hacer, pero hacer. Es muy bonito
Cuando uno cambia su actitud, cuando uno empieza a ver que realmente necesitamos un estilo de vida guiado por la palabra de Dios. Miren, debemos amar a la gente lo suficiente como para hacer algo más que solamente exponer el mal, anunciar el bien y marcharnos. No podemos hacer eso, porque la batalla por el corazón es una batalla de identidad. Es muy importante cuando nosotros vamos allí a Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24 y nos hablan del despojarnos y del revestirnos. No puedo guiar a una persona si no sé hacia dónde vamos. Y solo debo guiar a la gente a donde Dios le está llamando. ¿Cómo puede esta persona despojarse de lo que se tiene que despojar y ponerse lo que se tiene que poner? ¿Cómo puede una persona quitarse lo que se tiene que quitar y ponerse lo que se tiene que poner? A, es- a esto Dios le llama obediencia. Admitir con humildad que las cosas que han hecho revelan los verdaderos pensamientos y deseos de nuestros corazones. Salomón se propuso en su corazón aprobar de todo y fue el ser más miserable. Salomón se propuso a irse en contra de Dios y fue el hombre más desdichado. Salomón se propuso en su corazón dar placeres a su corazón y fue el hombre más desgraciado. Salomón se propuso en su corazón a dar rienda suelta debajo del sol y fue infeliz. ¿Será que nosotros podemos ser felices sin Cristo? ¿Será que todos esos placeres nos darán felicidad? Recuerda de dónde te sacó el Señor. Porque mira lo que dice Eclesiastés capítulo 2 del 4 al 6. Eclesiastés 2 del 4 al 6. Dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Y lo que hizo nuestro investigador al darse cuenta de que el vino no le daba placeres y después de cometer las más grandes tonterías, después de ver qué de bueno la gente le encuentra a este mundo, de ver que los placeres no sirven de nada, se dedicó a encontrarle sentido a la vida de otra manera, edificándose enormes mansiones, plantándose hermosos viñedos, haciéndose jardines, parques, llenándolo con toda clase de árboles frutales, construyéndose represas para juntar agua. ¿Será que nuestro investigador quiere ahora que se le rindan homenajes? ¿Será que quiere ser grande? Miren, el sueño de todo niño es ser grande, pero el sueño del grande es querer ser niño. Pero de pequeño uno no podía entrar a ciertos lugares o hacer ciertas cosas porque uno era pequeño. Lo que más desea el ser humano es ser grande, que supera en tamaño, en importancia, en intensidad a lo normal. ¿Qué palabra esta? Nuestro investigador busca mostrar su mensaje, lo inverosímil, lo absurdo, lo ilógico que es tener, hacer, construir. Nuestro Salomón es investigador, rey, diseñador, experto, competente, especialista, técnico, sabio, padre, consejero, pero está sin Dios. Está sin Dios. Puede ser lo que quiera, pero sin Dios vas a seguir siendo lo que tú quieras, pero vacío, vanidad de vanidades. La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar la acumulación de conocimientos. Y eso es lo que está haciendo nuestro investigador. Está acumulando conocimientos para ti, para mí en el día de hoy. Está recopilando y organizando la información para que tú y yo nos demos cuenta, siendo hoy el día que es, que nos demos cuenta que sin Cristo realmente no tenemos valor. Está recopilando todo esto para que hoy nos demos cuenta que solo en Cristo
está la solución de nuestros problemas. Nuestro investigador está siendo creativo. Todo lo hice en grande. Casas, viñedos, jardines, huertos, represas. No fue pequeño. No fue pequeño. Lo que hizo, lo hizo grande. Las grandes obras muestran un corazón aminorado. La persona que logra o alcanza algo, esas personas que sacan pecho. ¿Han visto esos hombres que recién pagan la mensualidad en el gimnasio, de una vez van con los brazos así en jarra y sacando pecho? ¿Y cuánto llevas? No, acaba de pagar la pensión. Así sucede con las personas que logran conseguir algo, se ufanan, se llenan de soberbia y algunos hasta lo disfrazan diciendo, ay, vamos, estas son las primeras cositas que nos va dando el Señor. La investigación de Salomón tiene como objetivo mostrarle al ser humano que puede intentar, procurar, pretender satisfacer, lograr su deseo en su propio esfuerzo personal, y siempre Salomón nos da la respuesta anticipadamente, que es nuestro eslogan: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, te permite entender a ti y a mí que hay esperanza. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Debajo del sol todo se acaba. Debajo del sol todo es vacío. Por eso esa línea imaginaria que trazó Salomón, pero más allá del sol está tu esperanza. Mis hermanos, tú que me escuchas en esta mañana, esto no es aquí. Esto no es ahora, por favor. Esto trasciende, porque somos seres eternos. Hay diferentes tipos de investigación. Ellos se pueden agrupar según el objetivo que se persigue: el nivel de profundización, estadísticamente, manipulación de variables, datos, periodos de estudio, pero Salomón los quiere todos, porque él está profundizando, porque en su corazón anhela conocer. Él quería ver qué de bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. ¿Y cómo lo hizo? Edificando, emprendiendo. Tenemos frente a nosotros un empoderador, pero lo que buscaba era su propio bien. Vanidad de vanidades. Recordemos que el capítulo 2, Salomón en su investigación está respondiendo una pregunta: ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Todo lo que está haciendo es responder esta pregunta tan profunda, pero anticipadamente ya nos dio la respuesta: todo es vanidad. Y recordemos, por favor, que en sí las cosas no son malas. Lo malo es vivir para las cosas. Esa persona que trabaja de sol a sol, día a día. Esa persona que se mata en su oficina para obtener la casita propia, el carrito propio, la finquita, un buen viaje para la familia. Ojo. Y cuando se da cuenta, no hay familia. Conozco gente así. Conozco personas que se han matado la vida trabajando y exigen a sus esposas a que trabajen igual. Y hoy están libres como el viento. Vanidad de vanidades. Tú, por quien trabajaste tanto, supuestamente por tu familia o por tu propio ego, y ahora no tienes nada, porque es vacío. Lo realmente malo es vivir para las cosas. Sin Cristo se podrán hacer cosas, grandes cosas, obras maravillosas, pero en algún momento eso será vacío. Salomón lo que viene haciendo es dar respuesta al ser humano, porque el ser humano cree que en el placer está la respuesta a sus necesidades. Pregunta: ¿el placer es malo? ¿Esa sensación agradable de disfrutar ciertos momentos es malo? No, por supuesto que no. Dios nos creó con sentimientos. Dios no quiere cambiar tu forma de ser. Él está apuntando a tu corazón. Él quiere cambiar tu carácter, y esto es lo más importante. Todo lo que hacemos produce placer. Dios lo estableció. Tener una madre hermosa es un placer. Que te hable bonito es un placer. Que te ame es un placer. Viajar es un placer. Comer algo rico es un placer. Por eso uno dice: eso es placentero. Que te acaricie tu pareja es algo placentero, no es pecado, es placentero.
Pero esas mismas caricias son pecado cuando no las hace quien debe hacerlas. La Biblia no sataniza el placer, porque entonces es mejor sufrir y llorar. La vida cristiana se convertiría en un soportar, en un aguantar, en un sobrellevar, en un resistir, en un tolerar. Eso no es lo que Jesucristo quiere para su pueblo. No lo es. Porque realmente hay placer en las cosas. Y eso es lo que enseña el Evangelio. Acompáñame por un momento a Mateo 3:16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra también se puede traducir como satisfacción y alegría. Tú eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre. Él puede decir en esta mañana, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Puede decirlo de ti? ¿Por tus pensamientos, tus actitudes, tus palabras y tus acciones? Puede decirlo porque sabe que eres coherente con el Evangelio. No estoy hablando de perfecto, estoy hablando de honesto. Es muy diferente. Perfecto solo Dios, pero nosotros somos honestos y coherentes. Lo que Salomón está haciendo en su investigación es mostrar el placer como el todo de la vida del ser humano. Y esa es una investigación fuerte y poderosa. Y la respuesta a la pregunta, ¿cuál sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Date cuenta que Salomón nos viene diciendo a nosotros vanidad de vanidades, hálito vacío. Lo que Salomón hace es exponer un juicio negativo con respecto a la búsqueda de placeres. La investigación arrojará que el placer es bueno en Dios, con Cristo en el corazón y bajo la guía del Espíritu Santo. Me gusta que Salomón no esconde su vanagloria, su jactancia, utiliza el pronombre posesivo me. Me dediqué, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines, me hice huertos, me hice estanques, vanidad y orgullo. Me gusta la palabra presunción. Presunción. La palabra presunción viene primero con el prefijo pre, o sea, antes. Viene con la palabra también sumeré, que es tomar para sí mismo. Y le suma el sufijo sion, o sea, acción y efecto. Hemos notado esas personas que solo hablan de sus logros, de sus aciertos, de sus cosas, de sus bienes, muy salomonescos. Entonces, delante tuyo, según la palabra presunción, delante tuyo voy a tomar para mí mismo tus acciones y efectos. O sea, todo lo que tú digas, yo voy primero. Me hice. Ah, sí, yo tengo mejor. Presunción. Esa persona que está delante de, tomando para sí sus propias acciones y no le deja nada a nadie. ¿Por qué? Porque Salomón tenía un vacío en su corazón y ese vacío es Dios. Lo que el mundo entero anhela es poseer, tener, hacer, pero sin Dios. Ese es el tema. El mundo entero no quiere a Dios, un Dios de revelación, porque saben que tendrán que rendir cuentas de su pecado y por eso prefieren trabajar y esforzarse para acumular y así aminorar su desdicha, su desgracia, su infelicidad. Salomón dice, edifiqué casas. ¿Cuántas? ¿Y para qué? ¿Cuántas casas necesita para vivir? Bueno, yo la verdad no sé en esa época, pero en esta creo que solo se puede vivir en una. Sí, es que yo tengo 5 casas, entonces las vendo, no, arriéndelas. Arriéndelas para que vivan los demás, pero solamente se vive en una. La bendición está en la gramática, mis hermanos. La bendición de la palabra de Dios está en la gramática. Siempre lo decimos. Notemos los verbos. Miren los verbos de aquí en Eclesiastés capítulo 2, del 4 al 6.
Notemos esos verbos, mire, engrandecí, edifiqué, planté, hice, compré, tuve. Todos los verbos están en función de sí mismo, de Salomón. Todo gira en torno a Salomón. ¿Conocemos personas así, egocéntricas? La tendencia a centrar la atención en los propios intereses y necesidades, sin prestar atención al punto de vista y a los intereses de los demás. ¿Qué es el ego? Es el argentino que llevamos dentro. Sí, ese es el ego. Está la pareja sentada mirándose frente a frente y él le dice, amor, yo la verdad no soy egocéntrico. Yo la verdad no quiero ser ególatra e individualista. Por favor, habla tú. Pero respóndeme una pregunta. ¿Pensaste en mí todo el día? Este es el pecado de Salomón y por el cual dio cuentas ante su creador. Y por eso él sabe que su investigación dará frutos apacibles de justicia. Salomón es una persona pecadora y se siente vacía. La Biblia condena que la persona guarde y guarde y guarde y no da. Y este versículo que vamos a leer, vamos a Hechos 20:35. Hechos 20:35 también se aplica para nuestros sentimientos. También se aplica para esas cosas guardadas en nuestro corazón. Hechos 20:35 dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Recordemos que aquí, por implicación, no estoy hablando del texto, que es práctica, no, que no. No, por implicación, el Señor te está diciendo, suéltalo, háblalo. No es así con Cristo. Cuando estamos en Cristo, claro que hacemos, claro que edificamos, claro que alcanzamos, pero caemos de rodillas. Más bienaventurado es dar que recibir si lo utilizamos como es. Todas estas cosas que hacemos, que construimos, que alcanzamos, las utilizamos para el bien de la iglesia. Y reconocemos, hermanos, que solamente Él merece la gloria. ¿Quién se lleva la gloria en tu día a día? No está mal edificar, no está mal construir. Día a día el ser humano construye, edifica. Aquí estamos edificando vidas, vidas que agraden a un Dios soberano y a un Dios que gobierna. Estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es Cristo quien se tiene que llevar el honor, la gloria, no las cosas, no los bienes. Conozco personas muy adineradas que viven humildes y humildes que viven como adineradas. ¿Cómo vives tú? Es más, si tienes de más, ¿eres capaz de dar de más? Muchos quieren acumular para hacer alarde o presumir. Muchos quieren más para alardear, para ostentar, para darse esa pompa, para exhibir. Otros quieren más para competir, estar entre los 5 más ricos del mundo, entre los Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates. Pero saben, la Biblia dice que Salomón excedía a todos estos. ¿Qué estás logrando, Salomón, con esta investigación? Lo que está haciendo es estar muy ocupado haciendo y haciendo y haciendo, pero su corazón está inquieto. Su corazón necesita respuestas. Su corazón está impaciente, preocupado, tenso, agitado. Su corazón está interesado por aprender, quiere saber más, necesita sacar el provecho real de su investigación, pero nada lo llena, nada lo satisface, porque esa es la vida debajo del sol, esa es la vida que le tocó, tiene dinero, tiene salud, tiene tiempo y se dedica a hacer por hacer. Quiere mantenerse ocupado. ¿Para qué? Para acumular, para no pensar en su propia ruina espiritual, porque debajo del sol todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es la lógica del ser humano, una lógica que solo Dios puede llenar, solo el Creador puede darle total plenitud a tu vida. Me darás a conocer la senda de la vida, dice el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Solo Cristo nos puede mostrar el verdadero camino. Claro, Él mismo es el camino. Él mismo es el medio para lograr algo. Por eso allí en Juan capítulo 15, versículo
5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Debemos permanecer en Cristo, debemos persistir. Este es el fruto de la salvación. Permanecemos firmes en Cristo y continuamos en él, amado, edificando vidas, construyendo hogares, trabajando para el reino. El hombre sin Dios trabaja para sí mismo. El hombre en Cristo trabaja para el reino. También mandé a construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Nuestro investigador es una persona que gasta mucho, desperdicia su dinero. Las represas, ¿será que eran necesarias? ¿O será que era un gasto excesivo e innecesario? Hemos escuchado recientemente de gastos excesivos. Eso no es nuevo. Una persona sin Cristo desea más, acumular más, derrochar más. Sí, el edredón no vale 10 millones, no lo vale. Sí, ese plumero de 5 millones no lo vale. Una almohada de 600.000 no lo vale. Eso no debe ser raro o extraño. Aquí tenemos un hombre que le dio la espalda a Dios y actúa como cualquier mandatario que no teme a Dios. Salomón es el ejemplo claro de una persona que despilfarra, que malgasta. Eso es como cuando riegan los árboles de las calles en pleno aguacero. ¿Qué piensa una persona? Uy, ¿será que hay intereses de por medio? Claro que hay intereses de por medio. Lo contrario a derrochar es ahorrar y la Biblia habla de esto y se llama mayordomía. La mayordomía define la relación del hombre con Dios. Nos enseña que Dios es el dueño absoluto y el hombre es un administrador. Pablo lo dijo de esta manera porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con esto en mente debemos reconocer que todo le pertenece a Dios. Nuestra correcta mayordomía define lo que hacemos en este mundo. ¿Es tu propósito en este mundo hacer lo que Dios te ha delegado? ¿Es tu propósito en esta vida realmente glorificar a Dios? Mira, Salomón se perdió por un instante y encontró tristeza y encontró vacío, pero no así con Cristo. Por eso Salomón dice, me hice, me edifiqué, me planté. Por eso en esta mañana quiero que cada uno de nosotros pensemos qué estamos haciendo para la vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente qué estás haciendo para el futuro, para el más allá? ¿En Cristo o sin Cristo? Y eso es lo que le está pasando a nuestro predicador de turno, Salomón. Salomón. ¿Qué estás haciendo tú en el día de hoy? Pregúntate eso. Si necesitas algo, ya sabes que estamos aquí para servir. Puedes escribirnos. Nuestro WhatsApp está abierto para lo que necesites. Aquí vamos a estar. Pero yo quiero que te vayas con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo en el día a día? ¿Rutina? ¿Vacío? ¿Sientes como si nada te saliera bien? El mismo Salomón, el mismo predicador te dice, ven a Cristo. Solamente en Él hallamos la plenitud total. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Señor, ponemos estos tiempos delante de ti sabiendo que tú obrarás conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta tremenda investigación que tú hiciste al lado de Salomón. Aunque Él te dio la espalda, tú jamás la das. Por eso, Señor, hoy te necesitamos más que nunca. Gracias, mi buen Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios los guarde. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.